Blasco, María, me está entrando un mensaje de recordatorio de que estamos grabando. Nada, María, Blasco, Diana, Carlos y Angélica. Me encanta cómo le das voz a cada uno de ellos en esos capítulos o en esas secciones, ¿no? Y cómo en algunas de las secciones, vamos a decirlo, capítulos, parece que intentas generar una conversación entre ellos, pero sin embargo no conversan. Es que además yo creo que no se escuchan, Pilar. A mí me ha fascinado tu novela, pero hay algo que me da miedo. Y me da miedo porque nos da miedo mirarnos en el espejo que nos muestra la novela. La novela nos muestra a nosotros mismos, quizá por eso nos asusta, ¿no? Me parece que es de una lucidez impresionante, me parece brillante, o sea, tanto esa arquitectura, esa narrativa, cómo planteas, cómo estableces y cómo le das protagonismo a cada uno de los 5 protagonistas, cómo les das voz, ¿no? Ese mosaico de voces que haces, que conforman un gran puzzle, pero un puzzle de piezas que están sueltas. No sé si coincides conmigo. Sí, totalmente. Muchas gracias, por cierto. Claro, no, los personajes era fundamental. Cuando yo empecé digamos, a pensar acerca de cómo se podía escribir este texto, me fue muy evidente que tenían que ser 5 voces, bueno, las voces de los personajes, que tenían que hablar ellos, que tenían que hablar en primera persona, que yo no podía escribir esta novela en tercera persona, cosa que me resulta a mí más fácil. O sea, quiero decir que me resulta más fácil narrar en una tercera persona, en un estilo indirecto libre, eso me resulta como más natural, pero yo me daba cuenta de que eso no iba a funcionar en esta novela. Y entonces, cuando ya llevaba un tiempo escribiéndola y ya llevaba trabajando sobre las voces de algunos de los personajes, unos meses, fui plenamente consciente de que esos personajes tenían que hablar en primera persona y establecerse, digamos, la estructura de la novela de esa manera, porque precisamente nos escuchan. O sea, son personajes que están estableciendo diálogos fallidos continuamente, que se miran unos a otros sin comprenderse, porque en realidad son como incapaces de salir de su propia, digamos, cárcel personal, ¿no? Y eso también tiene que ver con ese estado de ánimo del que hablábamos antes, y tiene que ver con, bueno, pues con cómo vivimos, como tú dices, ¿no? Creo que este sentimiento que señalas, el sentimiento de que nos vemos reflejados en la novela y eso produce un poco de horror, es común. O sea, me lo han contado muchos lectores. Claro, eso por una parte me da a mí la idea de que está conseguido el objetivo de la novela. Claro, porque tiene, en parte esa narración tiene que producir esa sensación de desasosiego, ¿no? Porque claro, evidentemente uno escribe, bueno, claro, cada escritor tiene unos motivos para escribir los que escribe y no los comparte, o sea, no son tan comunes como uno pudiera pensar. A mí me parece que generar emociones digamos, fuertes e incluso contradictorias en los lectores es parte de lo que yo tengo que hacer, o sea, es parte de mi proyecto literario. Y esto es así en todos los textos que escribo. O sea, en la poesía exactamente igual. De hecho, si habláramos ahora dentro de 5 minutos con un lector de mis libros de poesía, te diría lo mismo, que le generan, digamos, inquietud, que le generan, bueno, es que creo que estamos un poco faltos de relatos que generen esto, de textos que generen, digamos, inquietud en el lector. La literatura tiene que agitarnos, ¿no? Sí, más en estos momentos que estamos viviendo, que estamos hartos de textos complacientes y autocomplacientes. O sea, complacientes con el lector y complacientes con la propia persona que los está escribiendo, ¿no? Yo creo que esa no es la función del arte. Para mí no es esa la función del arte. Para autocomplacernos, pues no lo sé, hacemos otras cosas. Si el arte se convierte en eso, se convierte en un mero producto y igual te puedes comprar una bolsa de gominolas, o sea, quiero decir, porque te va a producir el mismo efecto. Entonces, evidentemente hay un esfuerzo. Claro, y esto también produce, quiero decir, o sea, esto tiene su cara y su cruz, es eso que estamos hablando. O sea, la cara es, vale, está conseguido, pero también la propuesta estilística que yo hago es una propuesta
que no me abre todas las puertas. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Y hay que lidiar con eso también. Yo te diría, Pilar, a mí me parece, veo en la escritura tuya, que como te digo, me gusta muchísimo, veo también algo de fotógrafa, eres una fantástica fotógrafa, haces un retrato, aunque en alguna entrevista he leído que probablemente no pensabas que todo fuera a acelerarse de tal manera, o sea, cuando tú escribiste la novela, a lo mejor estabas pensando, como muchos han dicho, que es una novela de ciencia ficción. Yo no la veo para nada en el género de la ciencia ficción, pero entiendo que escrita unos años atrás podía tener ese componente del género, ¿no? De alguna manera. Por eso digo que te veo también como una fotógrafa, además de fantástica definidora de personajes, porque los personajes están tan bien construidos. Yo me imagino la vida de María, me imagino la vida de Blasco delante de esa pantalla, esperando, no voy a decir nada más. Sí. Me imagino la vida de Diana, me imagino, o sea, quiero decir, y los nombres además que les pones, por ejemplo, a la clínica de reproducción asistida le pones el nombre de La Planta. No hay nada casual. No, no hay nada casual. Por casualidad, no hay nada casual, ¿no? Y No. luego, al hilo de esto, comentarte también otro tema sobre el que se ha hablado mucho de tu novela, ¿no? Y que a mí me parece especialmente importante, es el tema de los datos, ¿no? Esa obsesión por los datos. Y lo conecto con un momento de la novela en la parte ya final, cuando una de las protagonistas llega a decir que los datos corren por sus venas. O sea, vuelvo a temblar, pero vuelvo a temblar porque veo que esa es la realidad del día a día de los datos, ¿no? Cuando decimos, uy, no sé a dónde estoy aceptando tal y estamos absolutamente expuestos, somos datos. Y como tú has dicho en alguna entrevista también en algún momento, somos productos, nos estamos convirtiendo realmente en productos, ¿no? Esto me gusta especialmente también cuando te he leído. Son muchos temas, como ves, y voy a intentar ir acotando, pero bueno, por lo menos dejar con la miel en los labios a las personas que nos están viendo, con la curiosidad, los que no te hayan leído, de que lo hagan, ¿no? Porque, bueno, te doy la palabra de nuevo porque te he interrumpido. Sí, bueno, muchas cosas muy interesantes, muchas gracias, Ángeles. Bueno, por una parte mencionabas este asunto de la fotografía de personajes y situaciones, ¿no? Claro, es que, bueno, evidentemente cada artista, cada escritor tiene sus capacidades, eso es obvio, y a mí me parece que yo tengo una buena capacidad de observación, o sea, digamos que tengo oído y vista para quedarme con lo que está sucediendo, ¿no? Alrededor. Pero además de que uno tenga o no la capacidad, también yo creo que hay una responsabilidad en la escritura, que es la de poner esas cosas que están, o sea, hay que escuchar lo que está sucediendo. Creo que eso es una responsabilidad fundamental. Como narradora yo siento tener esa responsabilidad. Entonces, bueno, obviamente se conseguirá más o menos, pues ya es una cuestión de la pericia, ¿no? Y se va aprendiendo, claro, también, pero creo que eso es importante. También creo que es una de las cosas que convenció a Valeria Chiompi, a la directora de Alianza Editorial, para seguir, o sea, ir adelante con el proyecto de publicación de la novela, porque ella vio, claro, que esos personajes están muy vivos, ¿no? Lo que tú estás diciendo, o sea, que eran reconocibles, que uno podía saber quiénes eran esos personajes, porque de alguna manera los has visto, porque de alguna manera, en parte, son arquetipos. O sea, esos personajes que también por eso los nombres, todo no está elegido al azar. O sea, todos los personajes representan algo. Tienen una, digamos, una estructura simbólica muy bien, o sea, muy pensada en la novela. Yo no sé si luego funciona también o no también, eso ya es una cosa de los lectores, ¿vale? Pero pensada está esa estructura. Y esto me lleva a la cuestión de que, y luego ya enganchamos con el tema de los datos, o sea, directamente con esto, digamos que esa estructura simbólica que yo voy planteando con los distintos personajes y situaciones, lo que pretende construir, digamos, es o pretende investigar es la estructura
ya no solo política, ética, etcétera, etcétera, de los tiempos que estamos viviendo, que eso sería, digamos, como si quieres lo visible, ¿no? Sino también hacer una investigación que quizá es la que a mí más me interesa como creadora, que es la investigación más profunda, más, de corte más metafísico o ontológico, ¿no? O sea, es decir, ¿qué somos? Pero ¿qué somos a nivel muy, muy profundo? ¿En qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Y esto tiene directa relación con lo que comentabas de los datos, ¿no? La simbiosis que nosotros estamos teniendo ya con la tecnología desde hace ya muchas décadas, en realidad es algo que empieza, o sea, que está desde el principio de los tiempos en nosotros, ¿no? O sea, la tecné es humana, no existimos sin eso. Pero claro, esto ya ha llegado a un punto, digamos, desde en las últimas quizá 5 décadas, ¿no? Y por supuesto especialmente en las últimas 2, que nos está modificando. Y nos está modificando de una manera que en parte parece imparable, yo no sé si lo es o no, pero desde luego deberíamos reflexionar un poco sobre ella. Y por otra parte a mí me fascina ese cambio, porque lo veo como un cambio de los tiempos que desde luego no es que lo esté viendo yo porque soy especial, o sea, quiero decir que hay muchos otros escritores y creadores que están reflexionando sobre esto. Me viene ahora mismo a la cabeza la última serie que ha dirigido Ridley Scott, que es magnífica, sobre, y ahora no me acuerdo del título, pero bueno, si ponéis serie Ridley Scott, sale por ahí, que bueno, es una serie, digamos, de ciencia ficción en la que se plantea una situación en la que los seres humanos son criados directamente por unos androides, ¿no? Y entonces un poco ¿qué sucede ahí, ¿no? Es un tema que a Ridley Scott le viene obsesionando desde hace ya mucho tiempo y que él, digamos, trabaja sobre él. Pero bueno, está ahí Black Mirror, está incluso 2001, o sea, si uno ve 2001 y piensas sobre qué está planteando Kubrick ya estaba pensando sobre eso. En parte, ¿no? En esa obra. Está Ted Chiang, que es un escritor maravilloso, es norteamericano, pero de origen chino o coreano, ya no lo sé muy bien, que tiene dos libros de relatos traducidos al español impresionantes, en los que directamente trata esto que estamos tratando, ¿no? Ninguno de ellos, de todas maneras, se centra, como tú señalabas, Ángeles, en el asunto concreto de los datos, porque todos son de hace quizá 5, 10, 15, 20 años, y entonces no había explotado el asunto del Big Data como sí ha sucedido. Entonces, claro, por eso no tratan ese tema en concreto, ¿no? Este tema es el tema ahora mismo. O sea, es que quien no vea esto, yo no sé, o sea, quiero decir, es que incluso las personas de a pie ya se lo empiezan a pensar, porque es que es constante y es una hibridación de la vida y de la toma de decisiones con las tomas de decisiones de la máquina, por decirlo, bueno, que es tremendamente inquietante. Y entonces, ¿en qué nos convierte eso, ¿no? Y señalabas esta frase, ¿no? De los datos corren por mis venas, ¿no? Bueno, es que... Cuando lo dice María al final, ¿no? Sí, es como... sí. Sí. Claro. Es que... Está muy conectada con el comienzo, la cita que haces de Byung-Chul Han, que es inevitable. Sí. También no voy a decir nada original. Desde luego, si Byung-Chul Han tuviera que tener una novela de cabecera, sería la tuya. A ver si le llega. Es un libro conectadísimo con la sociedad del cansancio, ¿no? Sí. Con su libro. O sea, sí. Yo los he leído, había leído desde cuando salió el libro de Byung-Chul Han, lo he seguido, vamos, todos los libros de Herder que está publicando de él me interesan especialmente, pero me llama la atención cuando abrí tu novela, Ras, y efectivamente al cierre de la novela me encuentro con esa expresión, con esa frase que dice María, que te deja, tienes que leer mucho entre líneas además, ¿no? Pero te deja, o sea, los datos han corrido tanto por mis venas que lo sé todo, tengo el poder, soy soberana. Sí. Mando en el mundo si quiero, algo así, ¿no? Estoy exagerando, pero ¿va por ahí? Sí, pero es que si uno investiga un poco, bueno, a ver, primero, Byung-Chul Han, maravilloso, hay que leerlo, ¿no? O sea, quiero decir, hay que leer filosofía cada vez más, la buena. Sí. Y bueno, Byung-Chul Han yo creo que es uno de los grandes que tenemos ahora mismo, que nos orienta un poco en estas tinieblas, ¿no? Y entonces, claro, está presente siempre. Y espera que me he ido. Y
los datos y María. Vale, sí, y Sí, cómo, lo de cómo ser empieza y soberano, cómo tener termina la ese soberanía. Sí, sí. poder. Claro, pensaba, te iba a decir que es que uno va leyendo, investigando y es que, bueno, es todo, bueno, sorprendente y siempre va un paso más de lo que uno casi puede imaginar, ¿no? Leía hace poco, porque estaba también con otro proyecto narrativo y leía cosas sobre Amazon y entonces descubrí que Amazon, que es el primer, digamos, la primera empresa de comercio online, en realidad su principal negocio no es el comercio online, o sea, es el almacenamiento y venta de datos. Amazon. Madre mía. Quiero decir, es que hay que saber que quién tiene además esos datos, qué están haciendo con ellos. Es que, bueno, claro, que hay un tema ahí. Mm, mm. Un tema que prácticamente podemos decir que casi que estamos empezando a darnos de bruces con lo que puede significar, ¿no? Sí, Porque como tú también has dicho bien, llevamos ya un tiempo en esta secuencia, ¿no? Pero ahora yo creo que este tiempo pandémico nos ha permitido quizá mirar un poco más, ¿no? O pararnos, creo, ¿no? A pensar y y bueno, decir, y es que durante la pandemia ha empezado a ser como muy evidente este asunto, evidente. porque, claro, porque se ha usado más el Big Data. Claro, y más que se va a usar. O sea, cuanto más, digamos, las cuestiones sean virtuales, como esta en la que estamos ahora mismo, y menos en persona, ¿no? Pues más uso se va a hacer de ello y más nos va a exigir reflexionar. De todas maneras, a mí me da la impresión de que en España, mm, como es como que siempre un poco nos cuesta llegar a los temas que están ya como en Occidente, ¿no? Como en otros países de Occidente. A mí me da la impresión de que ha habido ya una explosión de reflexión acerca de esto, por ejemplo, en el mundo anglosajón, acerca del Big Data y lo que significa, y que en España todavía nos falta un poco de camino por recorrer. O sea, como que todavía, digamos, no se ha convertido como en un tema muy, muy presente en la reflexión de las distintas o sea, humanidades, literatura, etcétera, que todavía no está tan presente. Me da la impresión, y que lo va a estar más. Pilar, me gustaría también que me comentaras, ¿no? Que nos comentaras a las personas que están detrás de la pantalla también, los que hayan leído y los que vayan a leer, porque la van a leer seguro, la novela después de este encuentro, eh, ¿cuáles son, o has pensado cuando construías los personajes en esas islas, ¿no? Que parece que está cada uno y que pueden ser personas absolutamente reconocibles, ¿no? Como te decía al inicio. ¿Has pensado cuáles podrían ser las zonas o los espacios de resistencia de esos 5 personajes para ser felices? ¿O la felicidad es otra cosa, que no es la felicidad de la que se habla en la novela o que está por ahí por la novela? Es la misma felicidad de la que hablamos, de la que podríamos hablar tú y yo ahora si no estuviéramos hablando de la novela. Mm. No sé si... Sí, sí. Bueno, es que, claro, uno de los temas así como transversales, digamos, ¿no? De la novela es esa imposibilidad de ser felices, ¿no? Que tienen los personajes. O solo tienen como algún buen momento, pero están como continuamente enfrentándose a algo que les impide como tener esos... bueno, y es que a mí me parece que también está pasando otra cosa, que es que... el capitalismo avanzado en el que vivimos, esta estructura, redefine todos los aspectos de la vida y también ha redefinido la idea de felicidad y la ha convertido en una imposición. Esto es algo de lo que hablan muchos autores ya también aquí en España. Esa idea de la tiranía del pensamiento positivo, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y entonces lo que acaba produciendo eso es que hay una felicidad fingida y no queda nada de lo que antes se entendía por felicidad, de lo que tú decías, ¿no? Si no estuviéramos hablando de eso, ¿de qué tipo de felicidad hablaríamos? Eso está como desapareciendo, ¿no? O sea, la idea de la felicidad como quizá el origen de la palabra, como sabéis, de la palabra felicidad viene, bueno, del griego, bueno, de felicitas latín, pero el origen, digamos, griego, el nuestro, ¿no? Es la palabra eudaimonía,
que era la armonía del ser con lo que lo rodea, ¿no? Bueno, eso estamos lejos, no, lo siguiente. Porque el sistema capitalista en su base, o sea, se basa, digamos, en que el individuo esté inquieto. El individuo tiene que estar inquieto y carente, porque si no, no funciona el sistema de compraventa. Entonces, esa felicidad, la felicidad antigua, la grecolatina, la clásica, no puede existir per se, por definición. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sí se propone, otra idea de la felicidad, que es esa idea de la felicidad como esa cosa del pensamiento positivo, de tal, que está muy unida a la euforia, que está muy unida a dar una imagen exterior de cómo deben ser las cosas, etcétera, etcétera, y no tiene ninguna correspondencia con el interior. Es más, el interior cada vez es más estrecho y más, está más controlado y más colonizado, y entonces está el individuo más incapacitado para llegar a esa deseable armonía interior, ¿no? Más o menos es un poco así lo que yo pienso y lo que... Sí, se va generando efectivamente, o sea, nos vamos convirtiendo en individuos con menos capacidades probablemente, y una de esas capacidades que se pueden ir perdiendo y que en los personajes se siente que pierden la capacidad casi que de decidir. Necesitan encontrarse, y como es que es tan real la figura del coach, del gurú, ¿no? Claro, Estamos porque... tan incapacitados para tomar decisiones. Entre esa pérdida de capacidad que nos somete el sistema capitalismo, ¿no? El sistema capitalista tan voraz, perdemos hasta la capacidad o la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas. Deciden máquinas, deciden bases de datos. Está todo tan bien hilvanado en la novela. Es una pasada, hablando en términos coloquiales, francamente, la verdad. Sí, claro, es que lo que tenemos es una sustracción, como decía antes, hay una sustracción de la interioridad del individuo, que tiene que ver con una sustracción también de las relaciones con los otros. O sea, eso va junto, eso no se puede separar. Y entonces, claro, esa sustracción te hace dependiente. O sea, los personajes de esta novela son tremendamente dependientes, pero es que si tú piensas en cómo funcionaban las generaciones anteriores, yo tengo la suerte, bueno, de haber sido hija de padres muy mayores. Entonces mis padres han sido un poco como abuelos, padres, abuelos, ¿no? O sea, como que yo sé muy bien cómo funciona la generación, no de los que serían mis padres, ¿no? Que tendrían ahora como entre 60 y muchos y 70, sino de cómo serían mis abuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa generación estaba infinitamente más capacitada que nosotros para comprenderse y comprender a los otros y comprender sus estados de ánimo, y etcétera, etcétera. Y hablo de la gente más iletrada. O sea, no estoy hablando de catedráticos de universidad, ¿eh? O sea, que yo no vengo de ese entorno. Y yo he visto cómo esto lo vamos perdiendo y cómo cada vez nos ahogamos más en un vaso de agua, porque hemos perdido esas capacidades, y las hemos perdido porque al sistema le interesa muchísimo que las perdamos, porque es que entonces tenemos que comprarlas. Claro. Si tú las tienes, no las tienes que comprar. Tú no tienes que comprar las horas del coach, ni tienes que comprar ningún programa de Big Data que te diga cuándo tienes que hacer deporte, bueno, es que es todo demencial. Tú te tienes que poner una pulsera que te tome el pulso y te diga cuánto tienes que caminar, pero por el amor de Dios, o sea, ¿dónde estamos llegando? He hecho 10.000 pasos, ¿no? Que eso es como, yo digo, ¿qué más da los pasos que hayas hecho? ¿Qué más da? Pero tú caminas y luego, exacto, mira, ¿no? Os cuento una anécdota rápida que creo que tenemos que ir terminando. Hace 2 años o así, estaba con mi marido, fuimos a hacer una ruta por Gredos, yo soy de esa zona y nos encanta ir por ahí, y subimos a una laguna glaciar. Bueno, imaginaros el plan. Verano, un día maravilloso, tal, subimos una subida, bueno, una buena subida, a una de las lagunas glaciales de la zona de Gredos, del Alto Tormes. Y entonces cuando llegamos arriba, claro, eso es un sitio, ¿no? Esos son sitios porque están intocados y la naturaleza es absolutamente virgen y muy maravillosa, ¿no? Las lagunas además son bien extensas, ¿no? Y bueno, es bastante sobrecogedor, ¿no?
Bueno, pues cuando estábamos allí nos sentamos a contemplar un momento lo que estábamos, bueno, ¿no? Y descansar de la subida. Y entonces, detrás de nosotros venía otra pareja, venían como un poquito detrás, entonces no los habíamos visto como hasta que nos paramos, ¿no? Y entonces llegan a la laguna y según llegan se paran un segundo. Y entonces llevaban una aplicación, no sé dónde la llevaban, porque yo solo la escuché, no sé si era de muñeca o era en la mochila o era que le dice, usted ha ralentizado su marcha, tiene que seguir caminando, tiene que seguir caminando. Madre mía. Sí, es como las Alexas, ¿no? Estas que te levantas Madre, por la mañana y te dice cómo está el tiempo. O sea, sí, abre la ventana y pero comprueba es cómo como, claro, pero déjame en paz. Pero hasta este nivel, ¿no? En este nivel estamos. Pero que esto pasó en un pueblo de Castilla. O sea, quiere decir que no estábamos en Manhattan, ¿eh? Ni es, o y sea, en medio de la montaña, y en ¿no? O medio de sea, una montaña, quiero decir, en un sitio que sería justo, estuves ahí para lo contrario de eso, ¿no? No, no, pues estamos, sí, estamos ahí, estamos ahí. Entonces yo creo que hay que observarlo y bueno, sí, sí. Bueno, Pilar, yo creo que efectivamente nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría también dejar ahí como una, bueno, una nota y a ver qué me comentas al respecto, ¿no? Las mujeres en la novela, María, Diana, Angélica, yo creo que sienten mucho más el peso de la soledad y el desencanto que los hombres, en esta novela particularmente. Y creo que, vuelvo a decir, creo que esto está conectado con cómo las amenazas del capitalismo, las grandes amenazas, se ciernen mucho más sobre las mujeres que sobre los hombres. Yo creo que indiscutiblemente. No sé, qué te parece esto, ¿no? sí, sí, sí. Si alguien tiene posibilidad de tener un mínimo momento de recreo en esta novela, no son las mujeres. Hay alguno de los hombres que tiene algún momento Sí, en el que más de o menos, mucho recreo, sí. sí, pero ellas no. Y bueno, yo quería ser fiel a la situación, ¿no? A mí me parece que vamos, es como tú lo estás comentando, la mujer es el eslabón más débil, no porque seamos más débiles, sino porque estructuralmente estamos colocadas en un sitio más fastidiado, porque se pide más de nosotras, el sistema pide más de nosotras y nos da menos. Entonces, claro, si los hombres están al límite, las mujeres están mucho más allá del límite. Y esto es diario. Especialmente las mujeres que están, digamos, en la edad esa en la que tienes que cuidar de todo el mundo y además trabajar y además ser estupenda y además, o sea, ¿no? Es demencial, es demencial. O sea, la mujer que es capaz de soportar ese nivel de presión sin volverse del todo loca, pues bueno, es que es una heroína. Y de los hombres el sistema exige menos, siempre ha exigido menos. O sea, no es una cuestión de ahora, esto es lo que nos viene pasando, ¿no? Estructuralmente. Por eso las mujeres tienen esta presión en la novela que yo quería reflejar y también creo que en parte también son personajes quizá un poco más interesantes que los hombres de la novela porque son también más, precisamente porque están más al límite, también llegan a sitios, bueno, bastante insólitos, ¿no? Que son interesantes, creo. Me parece, ¿no? Que hay, y creo además también que sucede algo de eso en la vida. O sea, esa presión, bueno, pues hace que salgan cosas de ahí muy, muy locas, ¿no? Y las mujeres que digamos que son como capaces de llevar todo eso adelante también tienen como unos resultados en la vida un tanto extraños. Pero desde luego descanso y recompensa muy poca, muy poca. Bueno, el tiempo es breve, ¿no? Sobre todo cuando se está disfrutando de esta manera. Es una suerte, Pilar, haber compartido esta tarde. De nuevo agradezco tanto a Alianza, a la editorial donde está publicado Días de Euforia, como a todo el equipo de Slibri y a todos todas las personas que están detrás de la pantalla, porque precisamente los personajes de la novela se pasan la vida detrás de la pantalla, hablan con las pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros hemos intentado inyectarle esta tarde a este encuentro pues algo de emoción y la parte
la parte vital que necesitan este tiempo que se nos avecina o que ya tenemos encima, que es el tiempo de las pantallas, ¿no? De las relaciones virtuales, de este, bueno, de alguna manera de esta lejanía de la presencia. Pero bueno, de alguna manera hemos intentado acomodarnos y bueno, la experiencia de esta tarde conversando aquí contigo ha sido maravillosa. Yo invito a todas las personas que están siguiendo esta tarde el coloquio que por favor se acerquen a leer Días de Euforia y que se acerquen a conocer a una autora necesaria. Una autora necesaria que para mí, ya digo, además de escritora, ensayista y poeta, además es una fantástica fotógrafa de la vida que vivimos, de las vidas que vivimos. Me parece magnífico. Gracias por este libro, gracias por la oportunidad de hablar contigo y ojalá nos sigamos encontrando. Y leyendo, Ojalá. por supuesto, que te voy a seguir leyendo. Ojalá. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchas gracias a ti. Gracias.